Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Frieital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de XEABC, las 760, queridos amigos, en donde la pluralidad es verbo. Así es que muchísimas gracias, así como a las frecuencias que nos retransmiten de manera diferida. Grupo Radio Turquesa, frecuencias de La Pantera, Radio La Nueva República. Muchísimas gracias, ingenieros en cabina. Gracias, Jonathan Álvarez. Gracias, Leito, Digital Vision, Fran Tapia. Muchísimas gracias a todo el equipo en nombre de nuestro productor y director general, Maurice Salum. Queridos amigos, una mesa extraordinaria con el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, don Enrique Pastor Cruz Carranza, la infaltable Ceci Tapia, Solidaridad Mil, la maestra Ceci Tapia, y lo más importante es que están ustedes. El análisis va a ser alrededor de muchos factores que tienen que ver en redes, en la cuestión económica, todo lo que está impactando, queridos amigos, precisamente este momento histórico, paradigmático, a nivel internacional y cómo está impactando en México desde las diferentes aristas, pero también el impacto de México en cuestión de geopolítica, esa nueva geopolítica del siglo XXI del presidente Andrés Manuel López Obrador, que por cierto les sugerimos que sigan los artículos del maestro don Rodolfo Sánchez Mena sobre este tema en Voces Diario precisamente. Pero bueno, el contexto, nos damos cuenta, queridos amigos, de que Washington espera prolongar la guerra en Ucrania para recobrar su estatus de hiperpotencia. En este contexto se mueven muchas otras cosas y estamos viviendo el fin del capitalismo industrial y de la globalización, no solo que transforman a las sociedades, sino también, queridos amigos, la forma de pensar. Esto es muy importante porque este es nuestro pensamiento. ¿Qué tanto estamos permitiendo que colonice nuestro pensamiento? ¿Qué tanto estamos rechazando esto? ¿Qué tanto ya nos dimos cuenta de todos los artilugios que se han utilizado de propaganda? Así es que en este tenor hay que estar en alerta en las diferentes guerras, no solamente las evidentes, sino las guerras económicas en todo lo que se traduce. ¿Cómo y en qué se traduce también las grandes plataformas? Por cierto, hay una nota muy importante, precisamente, que el Consejo Irlandés por las Libertades Civiles afirma que día a día Google permite que un sinnúmero de empresas tengan acceso a millones de personas y de cuentas en Estados Unidos, en Europa, en el mundo, y que recoge los datos sobre los sitios que visitan los internautas y también sobre la localización física de las personas. Entonces, según el Consejo Irlandés por las Libertades Civiles, Google estaría cometiendo la mayor violación de la privacidad de las personas registrada en toda la historia. Y ahora, si nos damos cuenta, estos grandes consorcios, queridos amigos, son instrumentos precisamente de esta guerra, de la desinformación, de un sinnúmero de circunstancias que estamos viviendo. Aquí también vamos viendo cómo en el tenor de la guerra convencional, lo que se está viviendo y de lo que hablábamos en Ucrania y con Rusia, pues nos damos cuenta todo este bloqueo tremendo que se ha hecho contra Rusia y que de una manera totalmente irresponsable van pues promoviendo precisamente el que pueda haber otro tipo de reacciones por parte de Rusia. Es muy interesante
el que en este contexto veamos el tema del día de hoy, como nos lo presenta el maestro Rodolfo Sánchez Mena, en lo que ustedes podrán leer más tarde, este análisis sobre esta neogeopolítica del siglo XXI, la continuación de este tema, y él comenta que la Cumbre de las Américas si va a realizarse en el patio trasero de América Latina. O sea, ya con un giro que ha dado también esta política de dignidad del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces ya quién sería el patio trasero, quién necesita más, qué es lo que está, en lo que se traduce esta política de dignidad de México, que ya están adoptándola otros países latinoamericanos. En fin, son circunstancias en las que hay que estar dando lectura puntual. Y vamos a arrancar con nuestra muy querida Ceci Tapia, Solidaridad 1000, precisamente en la lectura de lo que dicen las redes, ir dándonos cuenta precisamente que mienten, quienes no, que también tengamos la conciencia de utilizar de una manera responsable las redes, como ella siempre nos lo recomienda, y también el impacto económico que se tiene precisamente por todo esto que estamos platicando. Entonces, para aperturar todo este tema, Ceci querida, que nos pongas en el contexto del día a día. Adelante, Ceci querida, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, querida Celeste, muy buenas tardes. Pues aquí, muy buenas tardes, maestros. Pues aquí el tema es muy interesante. Las redes sociales, primero vamos a platicar de esta situación, porque hay una tendencia que es importante, como es, primero la UNAM, porque a partir del domingo pasado han estado realizando los exámenes para ingresar a esta universidad más prestigiada de México. Pero hay un tema que también viene pegado, como es el hecho, por ejemplo, que un estudiante de ingeniería de la UNAM pues gana un proyecto para eliminar residuos en la Luna y irá a la NASA, ¿no? Esa es la razón por la que se hace tendencia en este momento la UNAM, pero también hay otro tema muy importante. Resulta que el hecho de que el presidente de la República haya anunciado en las mañaneras pasadas que iba a venir un grupo de 500 médicos cubanos a México ha despertado un ataque, pero verdaderamente fantástico en las redes. Y entonces hay una tendencia que se llama Ana Ceci, que es una doctora que sale en TikTok y obviamente se reparte a todas las redes, porque ahorita TikTok es el auge. Resulta que habla acerca de los internatos, bla, bla, bla. Pero en Twitter, que es una red muy politizada, muy política, aunque ya sabemos que también hay bots y también por ahí vamos a platicar de esto, le encuentran que esta doctora pues es hija de un exgobernador en interinato, en el cual se le habían extraviado unos 4,000 millones de pesos mientras estuvo estos 6 meses. Entonces, bueno, se desvía la información al tema de los médicos, porque debemos saber, porque es un tema de números, desgraciadamente, que hay más de 33 millones de personas en el interior de la República, rancherías y lugares en donde, por supuesto, no hay internet, no hay muchas cosas, porque obviamente México no solo es la Ciudad de México, que no tienen servicios y que no están afiliadas al Infonavit. Estamos hablando de un 55% de personas en México. Entonces, nos vamos dando cuenta que el tema no es si hay más médicos o menos médicos, si nos faltan hospitales, y que sí nos faltan, porque además recordemos que en México estamos tan centralizados que todos están asignados a una ciudad como es la Ciudad de México, la Ciudad de Monterrey, la Ciudad de Guadalajara, las ciudades más importantes del país. Y esto nos da a nosotros pues la problemática de salud que las rancherías no quieren ir, porque por supuesto pues no ganan tanto dinero, la gente no tiene capacidad económica. Entonces solamente es el hecho de que haya más puestos de trabajo para más doctores. Es que los doctores no solamente quieran estar en el sector salud, que tienen asegurado un sueldo, y que además también hay que hablar con la realidad, inclusive que tener familiares o acudir a otro tipo pues, de actividades para poder obtener una plaza.
Pero esto también tenemos que reconocer que no es de hoy, pues esto tiene décadas que hemos estado viviendo, no solamente la austeridad en la medicina, la austeridad en los hospitales que este gobierno ha rehabilitado, 2 hospitales que fueron única y exclusivamente elefantes blancos, solo eran un huacal y decían, inauguramos un hospital. Falta mucho por recorrer, pero la división en el país no es el camino. Mucho se ha hablado, todo el mundo está enfadado, es que este gobierno nos divide. No, ya estábamos muy divididos, ya existían los niños, ya existían los pobres, ya existía la gente sin dinero. Eso ya era una gran división. La autocracia ha sido uno de los males más grandes, no solamente de nuestro país, sino del mundo. Este odio a los pobres necesarios, los pobres que solo nos sirven o les sirven a los partidos políticos el día que necesitan ser consultados para un voto popular. Y yo creo que aquí, más allá de lo que esta doctora, qué bueno que haya tenido la oportunidad de tener un papá político, un papá expresidente o más bien un exgobernador de Michoacán, que desde su visión económicamente pudiente, de una visión de una clase política que además tomó dinero del erario, pues tenga esta visión tan enrarecida. Bueno, las redes sociales en eso estamos, queridos. Vamos a ir a un corte y regresamos. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir en su programa Voces del Periodista, en esta mesa en la que está el maestro Enrique Pastor Carranza, el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, y seguimos escuchando a Ceci Tapia, @solidaridad1000. Adelante, Ceci, querida. Muchas gracias, querida Celeste. Pues bueno, continuamos un poquito con las redes y resulta que 4 manifestantes neoyorquinos de origen mexicano consiguieron que su demanda contra el expresidente estadounidense Donald Trump, pues esto ya sea un hecho, y a partir de junio una jueza del estado de Nueva York podría comenzar la selección de miembros del jurado para este caso que involucra al equipo de seguridad del entonces, que era candidato a la presidencia de los Estados Unidos, por una agresión a estos manifestantes ocurrida en 2015 frente a la Torre Trump. Yo creo que esto es muy importante porque el expresidente Donald Trump ha recibido muchos tumbos legales y no le han podido, pues, digamos que fincar ninguna responsabilidad legal. Veamos si desde esta perspectiva de derechos humanos pasa algo, hay que estar muy pendientes porque además hay algunas redes que no han considerado este dato, pero sí será muy importante que lo veamos. Hay un asunto que tenemos que ver, que él ha atacado, o más bien ha hecho ver como un presidente bélico, como un presidente que está sacrificando a miles de estadounidenses, que lo está haciendo ver como un presidente que representa a los hijos de los estadounidenses a la guerra. Entonces, esta es una de las razones por las que pues pudiera también ser el tema de un ataque tan grande, porque vienen las elecciones y seguramente Trump está ya muy fuerte. Entonces hay que ver todo esto porque estos grupos que apoyan a el presidente actual Biden y en la guerra y todo lo que está sucediendo, que además trae al mundo de cabeza, no solamente de manera económica, sino de manera las hambrunas que se están avecinando, inclusive la falta de recursos como el gas natural, etcétera, etcétera. Pero bueno, otro tema muy importante, hoy es el día en que se conmemora contra la homofobia, la bifobia y la transfobia. Pero también hay que recordar que hay personas, que esa es la parte interesante, no importan sus gustos, sus géneros, etcétera, etcétera. Hay gente que no es tan amable con los demás, independientemente de eso. O sea, hay que estar un poco tolerantes y hay que tener mucho cuidado y ver este tipo de días de conmemoraciones, que también hoy es una tendencia. Fíjate, les doy muchas gracias. Gracias a ti, Ceci, querida, muchísimas gracias. Y bueno, el maestro don Rodolfo Sánchez Mena nos va a tocar este tema con esta visión de geopolítica que le digo que la pueden leer en Voces de Diario, queridos amigos, y posteriormente nos va a compartir el maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza cómo se aterriza o cómo es la percepción en la parte desde el nacionalismo mexicano y desde el respeto a las libertades de los demás países.
Bueno, pues aquí precisamente es importante, queridos amigos, darnos cuenta en estas campañas que vemos, por ejemplo, de distracción, de desinformación, de todo esto, pues que ahora resulta que, pues al parecer, ya les envió el presidente ruso Vladimir Putin ovnis o algo así a Estados Unidos, porque al menos hay medios de información que han sido también instrumentos de difusión de guerra, precisamente como CNN, que fue la primera televisora que transmitió una guerra en vivo, precisamente que no se nos olvide todo esto. Bueno, pues está una campaña, están hablando de ovnis, ya los cibernautas toman esto, la gran mayoría, como un distractor. Entonces, si dicen, bueno, si realmente deben estar las cosas pesadas hacia el interior de la política de Estados Unidos también, y hacia el exterior, por utilizar en este momento para quienes crean que es posible esa situación, bueno, pues ¿por qué no lo utilizaron antes? Y para quienes no lo crean así, bueno, pues como un distractor. Pero aquí el análisis del maestro don Rodolfo Sánchez Mena, pues va mucho más allá, y así es que hay que escucharlo, maestro querido, en la continuación de esta saga suya sobre la neogeopolítica del siglo XXI del presidente Andrés Manuel López Obrador. Adelante, maestro, lo escuchamos. Con mucho gusto, Celeste. Muy buenas tardes, don Enrique, Ceci. Pues vamos a platicar con el público que nos escucha en todo el país de cómo los norteamericanos se creen lo que dicen, y como están viendo que la cumbre que convocaron en un momento muy oportuno para ellos, pero inoportuno para los latinoamericanos, que ellos se creen realmente que sí existen los ovnis, y están invitando a la cumbre allá en California a que lleguen todos los seres extraterrestres que puedan, y desde luego el presidente de Ucrania, Zelensky, porque a él le han prometido que le van a dar 40,000 millones de dólares, y América Latina ni un centavo de 4,000 millones. Quiero decir que los 40,000 millones de dólares que le ofrecieron todavía están atostados en el Congreso. Los opositores al presidente Biden están muy preocupados por todo el problema que está trayendo la elevación de precios, la manera en que se está disparando todo el problema económico a consecuencia de las sanciones que le impusieron a Rusia, y se están revirtiendo con esta recesión que ya se está presentando en la economía norteamericana. Pues bien, entonces las cosas han cambiado tanto, Celeste, que anteriormente los norteamericanos nos veían de manera despectiva, decían que éramos el patio trasero, después lo quisieron modular y decir que es el patio delantero. De cualquier manera, patio trasero o delantero es lo mismo, pero ahora las cosas han cambiado tanto que Estados Unidos es ahora el patio trasero en Latinoamérica. Y lo vamos a explicar y exponer de manera muy sencilla. ¿Por qué? ¿Qué tanto interés tienen los Estados Unidos de que los gobernantes latinoamericanos vayan a una cumbre en donde están convocados para discutir cuestiones tan dispersas, tan no importantes para los latinoamericanos, como es el cambio climático, todas estas cuestiones que manejan en los Estados Unidos, e inclusive la propia migración? Y la propia migración pues tiene que ver con buena parte de los países que están excluyendo de esta reunión en la cumbre,
de la que hemos ya platicado ya a lo largo de varios programas, de que el presidente López Obrador ha insistido en que sea incluyente, no excluyente. ¿Y por qué quieren hacerlo excluyente? Porque dice que los países que no están invitando, como es Cuba, como es Nicaragua, dicen que no son democráticos. Y bueno, pues ellos son los que califican a sus países, a estos países, como no democráticos, también con un aparato que fue creado desde la Guerra Fría y para combatir en ese entonces el comunismo, y que es la famosa Organización de Estados Americanos, la OEA, que está en manos hoy de un títere que pusieron los Estados Unidos y que fue el que declaró que en Bolivia las elecciones no habían sido limpias, y como no eran limpias, en lugar de promover que las organizaran, dieron un golpe de Estado. Como sabemos, este golpe de Estado fracasó porque los bolivianos se organizaron y lograron nuevamente ganar las elecciones con un partido completamente a favor de los bolivianos y no a favor de los Estados Unidos. Por eso Bolivia también no quiere asistir a esta reunión, y menos también, imagínense, el presidente Bolsonaro, pero por otras razones que se explican en toda América Latina, porque parte de este cambio es la presencia de China y de Rusia y otros países también en el ámbito latinoamericano distantes, pero como el mundo se está moviendo, hay presencia de iraníes, de turcos, de pakistaníes, sí, hay un cambio profundo en el mundo y otra dinámica. Y a pesar de eso, se aferran en mantener el control latinoamericano, y al presidente López Obrador le han enviado pues varios emisarios. Hoy llegó a México uno que es un cabildero, no son diplomáticos profesionales. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir en su programa Voces del Periodista en la frecuencia de XCABC, la 760, que es sinónimo de pluralidad, de libertad de expresión, de respeto a las audiencias. Bueno, en este tema interesantísimo que el maestro don Rodolfo Sánchez Mena ha dado seguimiento desde hace varios números en la revista Voces del Periodista, pero también en el programa y en nuestro diario, vamos a darnos cuenta, queridos amigos, y el maestro nos hablaba en este contexto de lo que se está viviendo en Estados Unidos, donde hay, por ejemplo, numerosos miembros del Congreso, en Estados Unidos, que están tocando las alarmas. Están, como nos dice el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, quejándose de las ayudas multimillonarias de la administración Biden a Ucrania, con la carga tremenda que se compromete precisamente el presupuesto de Estados Unidos. Ya ha habido grandes movimientos que de los que no se sabe mucho, pero realmente están ahorita las cosas complicadas. Y bueno, en este contexto el maestro don Rodolfo Sánchez Mena nos seguirá compartiendo, y nos hablaba usted que vienen con el presidente Andrés Manuel López Obrador cabilderos y que no son diplomáticos. Lo seguimos escuchando sobre el tema, maestro. Adelante. Bueno, pues el papel del cabildero pues es manejar negocios, y un hombre de negocios es el embajador Ken Salazar, que es también no un diplomático, es un cabildero que promueve negocios, las empresas de Estados Unidos. Entonces, al presidente López Obrador se los envía como al señor que fue senador, compañero de Biden, Christopher Dodd, y que ahora se dedica pues a los negocios, como en los Estados Unidos. Pero imagínense ustedes que si la posibilidad de que él pudiera convencer a López Obrador
el espectáculo que se armaría cuando le dijera al presidente Joe Biden, acá te traigo a López Obrador y con él a todos los invitados latinoamericanos. Eso no va a suceder, ¿sí? Esto pasaba anteriormente y con muchas resistencias. Hay que recordar, por ejemplo, cómo el presidente Adolfo López Mateos paró en seco toda la campaña para que nuestro país se sumara a la expulsión de Cuba de la OEA, con el pretexto de un cambio de régimen que se había dado desde entonces. Y desde entonces Cuba permanece la amistad y la fraternidad de México con Cuba. Y esto es un motivo de escándalo de los conservadores que no conocen la historia del país y el por qué están llegando a México 500 médicos cubanos. Y también médicos mexicanos van a ir a recapacitarse en Cuba. Pues vamos a seguir con nuestro tema, Celeste, porque es muy importante la posibilidad del fracaso de esta cumbre. ¿Qué implica el fracaso de esta cumbre para los Estados Unidos? Por una parte, pues los observadores que tiene y que están presentes en América Latina, que son los segundos socios de la mayor parte de los países latinoamericanos, como es Rusia y China, y que a eso obedece el cambio, pues el fracaso de Biden de convocar una reunión, si no van los líderes de los países latinoamericanos, sencillamente fortalecerá la presencia de sus opositores, pero también pone en riesgo las elecciones internas, que eso es lo que le preocupa esencialmente. El tema central de esta reunión es ganar votos y conservar los que tiene en Florida, porque ahí están los núcleos de gente que trabaja, sí, todos los cubanos que están refugiados en los Estados Unidos y que forman parte del establishment norteamericano y que por esos votos, 2, 3 votos, no quieren que se invite a Venezuela, no quieren que se invite a Nicaragua, y son, como dice el presidente López Obrador, una minoría que no representa los intereses del pueblo norteamericano. Entonces, Celeste, sí, hay que ver, ya enviaron a cuanta gente han querido para convencer al presidente. Estamos seguros que el señor Dodd, el enviado especial de Biden, no va a convencer al presidente López Obrador, pero tampoco se van a convencer los presidentes que dicen que no van a asistir a la cumbre. Entonces, ¿qué viene después de esto? Pues sencillamente viene un replanteamiento de qué es el futuro para América Latina, como lo está trabajando ya el presidente López Obrador, y cuáles son los modelos de integración a los que debemos acogernos. Ya el Tratado de Libre Comercio, desde esta perspectiva, ha venido fracasando con un mecanismo de integración, ¿sí? Es un mecanismo de exclusión y, bueno, pues también lo que tenemos que convencernos es que ya tenemos un cambio en el mundo, ya tenemos un cambio en la relación con los Estados Unidos, y lo que tenemos que abocarnos pues es que se vaya a la OEA, que se estructure un nuevo organismo que represente verdaderamente los intereses de los latinoamericanos y no solo los de los Estados Unidos con el señor Almagro. La carta a la que se esgrime para excluir a China, a Cuba, a Nicaragua y a Venezuela es una carta agotada. Necesitamos hacer una carta de integración, de propuesta y de desarrollo para toda América Latina. Muchísimas gracias, interesantísimo maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Bueno, pues efectivamente, queridos amigos, tiempos paradigmáticos
que nos ha tocado vivir un cambio muy importante en México, pero miren nada más lo que se está viviendo a nivel internacional cuando realmente los sistemas dan de sí. Precisamente qué tanto serán las cosas que desde las propias, la OEA, perdónenme, la ONU, esta misma, que ya no tiene un fundamento, y sin embargo, ¿cómo sentirán las presiones? Que desde ahí se está solicitando el levantamiento inmediato del embargo de Occidente contra los fertilizantes rusos, pues precisamente porque es el principal productor mundial de fertilizantes, y ese embargo al que ha presionado Estados Unidos contra los productos rusos, pues está afectando a la agricultura del mundo. Y bueno, en este tenor puede provocar un grave descenso de la producción mundial de alimentos, de acuerdo a lo que está pronunciando este mismo organismo del que habla el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, y que es un instrumento, por supuesto, pero ese instrumento está por alguna razón diciendo esto. Entonces aquí pues hay que estar atentos en todo esto, y que realmente es un viraje que se está viendo todo esto, ¿no? Aquí el Wall Street Journal afirmó el pasado 16 de mayo que se podría negociar este levantamiento de fertilizantes rusos, y que van a pedir que Rusia permita que Ucrania exporte su producción de cereales a través de los puertos del Mar Azov y del Mar Negro, que están pues bajo control ruso, ¿no? Pero aquí precisamente desde Rusia, el vocero del Kremlin, el señor Peskov, explicó que aunque Rusia autorizara barcos comerciales a transitar por esa zona de guerra, no va a resolver eso el problema. ¿Saben por qué? A causa de los innumerables minas navales que Ucrania y sus aliados occidentales, o sea, imagínense lo que se está haciendo, han diseminado en estas aguas una cantidad de minas extrema, y esto hace que la navegación sea muy, pero muy peligrosa. O sea, aquí vemos los intereses por qué lado están. Antes de irnos al corte, vamos a escuchar al maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, y al regreso, por supuesto que también, con este análisis que aterriza en la parte de lo nacional, este viraje de esta geopolítica del siglo XXI del presidente Andrés Manuel López Obrador. Maestro querido, don Enrique Pastor Cruz Carranza, adelante, maestro. Gusto de saludarle, licenciada Celeste. Buenas Igualmente, tardes a todos. maestro Muchas querido. gracias por esta oportunidad de participar en esta mesa tan extraordinaria, y efectivamente escuchamos una disertación y una capacidad de comunicación extraordinaria del maestro don Rodolfo Sánchez Mena, y eso tenemos que ponerlo en el contexto del avance que ha tenido la democracia, la verdadera democracia, en toda América Latina, y en donde esos vacíos que fueron llenados incluso desde la Patagonia hasta los límites de México con Guatemala en el río Chichiate, llegó a tener gobiernos militares a base de golpes de Estado ante la carencia de participación democrática y la falta de respeto a la voluntad popular. Hemos ido avanzando como sociedad, hemos ido avanzando geopolíticamente, y hoy estamos en una circunstancia también completamente diferente. ¿Por qué? Porque en nuestros países de América Latina la democracia, el valor del voto y la fuerza de la ciudadanía está definiendo qué tipo de gobiernos. Ya no estamos bajo consensos de Washington, ya no estamos bajo lineamientos de fondos monetarios internacionales y bancos mundiales que nos ponían la ruta o que ponían la ruta para que los países sacrificaran su viabilidad y su capacidad de aprovechar sus fortalezas naturales renovables y no renovables en aras de un proyecto único de los Estados Unidos de Norteamérica, y por supuesto de todo esto que en su momento Robert Larkin recomendó para que hubiera una conquista global y sobre todo concretamente en la zona latinoamericana. Creo que vamos a irnos a corte y estaríamos participando en el próximo bloque.
Así es, maestro. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros, en donde la pluralidad es verbo, queridos amigos, ABC, queridos amigos, y quienes nos retransmiten de manera diferida. Agradecemos enormemente el apoyo que nos da Miguel Ángel, @Reforma 2006. Gracias, Miguel Ángel, querido, siempre por promover el programa. A Compi 1570, amigo querido, entrañable, que estuvo el otro día en cabina, muchísimas gracias. @Perla Tapatía, compañera periodista, inteligente, informadísima, muchas gracias. Al maestro Juan José Dávalos López, también parte nuestra, porque nos ha hecho el honor de acompañarnos, @JJ Dávalos UNAM. Gracias a Sergio 27619962, Sergio Valdés Palmero. Gracias a Rex, @Demon Cachondo. Gracias a Carlos Jiménez, Carlos Aguiar, Carlos A. Jiménez 4. Gracias, Carlos, queridísimo. Gracias a Tisha Ramos 9780. Muchísimas gracias, Joseph Joseph. Muchísimas gracias, Joseph. Gracias, compañero Arturo Rentería, por tu apoyo. Gracias al maestro Octavio Vélez Asensio, @Ovélez A. Gracias a Gema 10264961. Gracias, Gema. A nuestra queridísima Anita @Río Sanamá. Muchísimas gracias. Y gracias también a @Compi90204865. Gracias a Margo_Salazar. Gracias, Margo, querido, que también ha participado en el programa Temas Interesantes de Inmediatez de la Ciudadanía. Muy bien, gracias, Filipo Cádiz, compañero querido, @Filipo Cádiz. Gracias a todos ustedes y a todos a quienes nos escuchan. Perdón, pero bueno, es muy importante agradecerles. Maestro querido, don Enrique Pastor Cruz Carranza, le seguimos escuchando con mucha atención. Muchas gracias, licenciada Celeste. Pues decía yo que en el término de los vacíos que se llenan en nuestro continente, concretamente, y para que entendamos qué pasa en Bolivia, donde hay un golpe de Estado que desconoce la voluntad popular y en la siguiente elección vuelve a ganar el pueblo y decide quién gobierna. Lo que está sucediendo, donde se mete a un expresidente a la cárcel, creándole un entorno de corrupción como es en Brasil, y ahí está en competencia democrática, o lo mismo que en Argentina, y en todos estos países que hay una presencia de participación ciudadana y una conciencia, porque se han roto todos estos moldes y todos esos poderes fácticos que nos llegaron a gobernar bajo un modelo que se fue agotando por su soberbia, por su corrupción y por la falta de resultados, y crear esos grandes abismos. En México, nuestro país, fuimos transitando de gobiernos de la ilegitimidad con el reconocimiento norteamericano, que era lo que le daba la validez. En esa práctica en donde nos gobernaban televisoras, nos imponían desde el Fondo Monetario, Banco Mundial, quién iba a ser el presidente, cómo iba a ser la política energética, y todos estos tipos de definiciones, la sociedad empezó a crecer, empezó a participar y empezó a entender que nuestra Constitución, esa carta hermosísima que se escribió por los mexicanos, nos daba, no habíamos puesto en práctica que el poder es del pueblo y emana del pueblo. Hoy hay un presidente, a diferencia de los últimos 30 o 40 años, hay un presidente legítimo y democráticamente electo que no necesitó el aval del reconocimiento cómplice y corrupto de ningún gobierno ni bajo ningún concepto de tratados económicos. Eso es lo que le da el liderazgo al presidente Andrés Manuel López Obrador, eso es lo que le da el liderazgo al gobierno de Bolivia, a lo que está sucediendo en Argentina y a todos los demás. Y eso es lo que hoy por hoy tenemos todos los mexicanos que luchar por mantener, también para la recuperación de nuestra autosuficiencia alimentaria, porque un país que cubre sus necesidades es cada día menos vulnerable a las presiones internacionales y a los chantajes de la misma índole. Por eso me parece que la
mencionado en esta reflexión con la maestra Ceci Tapia, pero es muy, muy importante que siga habiendo esa comunión con la comunidad en donde se escuche, se conozca y se vuelva a reactivar esa gran potencia que somos los mexicanos y esa gran calidad que nos caracteriza. Información es poder, y de las grandes crisis México ha madurado y hoy tiene el gobierno que así decidió en las cosas. Efectivamente, maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza. Y bueno, pues yo les pediría, si fueran tan amables a los tres, que nos compartan precisamente lo que ustedes consideren, lo que se haya quedado en el tintero, si fueran tan amables. Ceci, querida, adelante. Claro que sí, que Celeste, pues hay que estar muy, muy atento a lo que está pasando también con las monedas, el Bitcoin, que esa moneda que por ahí se está viendo algo de una estafa piramidal, que acuérdense que tanto daño han hecho. Yo creo que este tema que ya Celeste lo podemos ver en el siguiente programa, pero que estemos muy pendientes, que nos pongamos a ver qué está pasando con las monedas, porque no solamente son los problemas que están ocasionando la guerra, etcétera, etcétera, sino también lo que puede causar la desesperación por hacer algo más. Ese es mi comentario. Muchas gracias. Gracias, Ceci, querida. Si fuera usted tan amable, maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza. Pues sí, es muy importante que sigamos escuchando diferentes opiniones, que sigamos informándonos, que el debate se mantenga en la necesidad de tener un país que vuelva a reactivar nuestras potencialidades y que volvamos a tener esa autosuficiencia y esa capacidad exportadora, porque hoy es lamentable saber que el modelo nos dejó en un estatus verdaderamente impensable. Somos el país de donde salió el maíz y dependemos de la importación del maíz, nada más como ejemplo, para partir de ahí hacia adelante. Gracias, maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza. Efectivamente, esto de la atención a la cuestión de la alimentación, la autosuficiencia alimentaria, y también, queridos amigos, comentamos en días pasados el que vamos a iniciar nosotros una serie de foros informativos y desde el club para ver qué podemos hacer también. Quienes vivamos en zonas urbanas, cómo podemos generar alimentos, aunque vivamos en un espacio pequeño que no tenga sol directo, poniéndonos en una circunstancia complicada para generar alimentos, que aprendamos y sepamos que sí se puede hacer. Ya lo van ustedes a ver y vamos a darle seguimiento a este tema tan importante. Si fuera usted tan amable, maestro don Rodolfo Sánchez Mena, lo escuchamos para que cierre el programa con este tema tan importante o con cualquier otra cuestión que usted considere pertinente compartir. ¿Cómo no, Celeste? Bueno, pues nos damos cuenta de que inmediatamente de que el presidente López Obrador empezó a plantear la situación de la exclusión de nuestros países hermanos, los Estados Unidos aflojaron un poco una tuerca, ¿sí? Levantaron sanciones, pero no las de fondo, como es el bloqueo genocida contra Cuba y también contra Venezuela. Y aquí está una prueba que sí se puede hacer una serie de cambios en los Estados Unidos, pero vamos a ver si acceden definitivamente a tener un cambio de giro de estos 200 años de dominación o si insisten en mantener su política de garrote contra Latinoamérica y sin darse cuenta de que América Latina, México ya cambió, estamos ya en la geopolítica del siglo XXI. Muchísimas gracias, maestro querido. Y efectivamente hay que dar este seguimiento y nos comenta Compi 1570, también nos dice la autosuficiencia alimentaria, energética y económica es lo que necesita el país. Y bueno, vamos a ver cada quien cómo podemos hacer, nuestras autoridades y nosotros, a seguir informándonos
y a ser parte activa precisamente en todo este movimiento que es precisamente México, somos México, todos somos México, y es importante esta cultura de la que hemos estado haciendo conciencia y que es muy importante cómo ha crecido con la cuarta transformación de esta corresponsabilidad ciudadana en todos sentidos. Así es que vamos a seguir con este tema, queridos amigos, y les sugerimos sigan en estas frecuencias. ¿Por qué? Porque estas frecuencias promueven la pluralidad, y de eso se trata, de medios de comunicación que en todos los tiempos que den seguimiento a la información plural. Eso es fundamental, y esto sucede aquí en XEABC, las 760, y por supuesto también en quienes nos retransmiten de manera diferida, Grupo Radio Turquesa, Frecuencias de la Pantera, Radio La Nueva República, y síganos, ojalá quiera usted seguirnos en YouTube, en nuestro canal, ahí vamos poco a poquito, pero ahí vamos, ahí nos puede usted y puede consultar y escuchar los programas y verlos también, por supuesto, y seguir en esta dinámica de comunicarnos de manera plural. Les queremos entrañablemente. Muchísimas gracias, maestros queridos. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Gracias.